Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cerca con Fernando Romero. Buenas tardes. Hola, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Coslada desde su salida del Grupo Municipal Más Madrid. Desde esa salida, Fernando, han pasado muchas cosas. Ha habido, lo más destacable en esta semana pasada ha sido el enfrentamiento a través de una batalla de notas de prensa entre Más Madrid, que genera, digamos, el inicio y una respuesta por parte primero del Partido Socialista y después del alcalde. Desde tu conocimiento, porque estás en el centro de la cuestión, ¿esto de qué va? Este enfrentamiento, ¿qué ha ocurrido realmente dentro del gobierno para que lleguemos a este punto tan difícil? Bueno, yo creo que aquí hay un cálculo político muy claro por parte de Más Madrid de aprovechar que han estado dentro del gobierno, aprovechar que la situación o las encuestas o el rum de la calle dice que la situación no es buena para separarse del equipo de gobierno. Creo que el fondo de la cuestión es es una postura muy desleal, tanto en la forma como en el fondo. En la forma porque se ha producido después de que hubiera unos acuerdos de mínimos entre los distintos miembros del equipo de gobierno. Una vez, pues no es la primera vez que han dinamitado el equipo de gobierno, ya lo dinamitaron. Existió en un principio para formar gobierno unas conversaciones para llegar a un pacto de gobierno en el inicio de la legislatura. Posteriormente, tras la salida de Más Madrid, tuya y del concejal Luis Arteaga, una salida a invitación prácticamente de Más Madrid regional, lo entiendo, porque había un expediente, que eso luego me lo vas a explicar, esas justificaciones de, ¿cómo era el término exacto? Suspensión temporal de militancia, ¿no? Si recuerdas, ya lo explicamos con detalle en la rueda de prensa, pero veníamos a la interna en Más Madrid de una situación irrespirable, lo que se nos estaba haciendo la cama desde el minuto cero prácticamente, desde el minuto 1 de la legislatura. Había un interés, tanto yo creo que desde la dirección regional como con las dos concejalas, de apartarnos tanto a Luis como a mí del equipo de gobierno. ¿Pero basado en qué? ¿Cuál es la motivación? Las sillas son muy importantes, ¿vale? Y se quería, yo he denunciado a la dirección, la había denunciado a la dirección de mi partido previamente en informes internos de que no podía ser, que se me estaba invisibilizando, que no se me dejaba participar y se me daba ningún tipo de visibilidad en ningún acto de Más Madrid. Es más, se me llegó a bloquear mi participación en la Asamblea de Madrid en calidad de alcalde en funciones del Ayuntamiento de Coslada. O sea, era una detrás de otra, un continuo bloqueo, un continuo acoso, un bullying continuo, constante, para que nos cansáramos, para que nos fuéramos. Esa situación... Pero es que no termino de entenderlo. Tú llevas 6 años en el gobierno de Coslada. Correcto. La legislatura pasada eras tú el representante de Más Madrid y pues no sé si aprovechando parte del éxito quizá o del sorpaso del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid por parte de Más Madrid y por tu trabajo, pues pasaste de 1 a 4 concejales. Yo recuerdo una entrevista pasadas las elecciones en las que, pues si a Paco Becerra había que felicitarle porque había sacado buenos resultados, al que había multiplicado por 4 también había que hacerlo. Entonces, alcanzar ese objetivo de representación y de poder dentro de un gobierno para convertirse en la oveja negra, es que yo no termino de entenderlo. Tú me dices, sí, es por el sillón, es por... Bueno, hay un aspecto ideológico que yo entiendo que influye mucho, que es, yo siempre he priorizado Coslada por encima de mi partido. Y la primera legislatura, pues yo era portavoz y de Más Madrid, sí. Pero prácticamente era el único concejal. Creo que éramos el único municipio donde Más Madrid estaba en el gobierno,
yo no recibí jamás apoyo del entorno ¿vale? Porque tampoco provengo de ese entorno. ¿Vale? Yo en un momento dado, cuando cogí la bandera de Más Madrid, entendía que era un partido que se iba a preocupar fundamentalmente de los problemas de los madrileños. Eso luego no ha sido así. Y yo cuando la cogí la bandera a nivel local era con el mismo objetivo, de tratar de mejorar la ciudad, de tratar de mejorar los servicios públicos de todos los catalaneños en la ciudad. Eso te lleva a veces a confrontación con tu fuerza política, que lo que quiere es, tu ciudad le importa muy poco, y menos Coslada, que al final somos 80.000 habitantes y en porcentaje de voto representamos más bien poco, que te quieren utilizar para colocar determinados mensajes ideológicos fundamentalmente, que desde mi punto de vista no tienen mucho que ver con la realidad diaria de Coslada. Entonces eso genera un distanciamiento también evidente, y dentro de esta legislatura mucho más, porque evidentemente cuando pasamos de 1 a 4, como tú has dicho, es porque los ciudadanos nos vieron como de forma ilusionante, como un aire fresco en la política local de Coslada, recogiendo frutos del trabajo previo, que hubo mucho trabajo en la legislatura pasada. Obviamente. Entonces, ese espíritu, primero hay mucha gente que entiende que ese éxito no es tuyo, es un éxito del partido. Eso para mí es muy cuestionable a nivel local, y trata de aprovecharse de eso. A nivel de partido, bueno, pues yo te puedo decir ¿por qué nos montan un expediente a la noche a la mañana? En 8 horas. Es que a eso iba, quiero decir, existió una negociación para formar el equipo de gobierno y luego estabais a punto de realizar otra renovación de ese pacto. Correcto, es así. Que fue justamente cuando estaba previsto lo que se ha llevado hace una semana, la retirada de unas competencias que parece ser que en la práctica no eran asumidas con eficacia por parte de Sonia Murillo. Y ante esa modificación, esa negociación de los grupos municipales, de los partidos políticos que forman el gobierno, estaba para firmar y se reventó con vuestra apertura de este expediente. Claro, sí, bueno, el resumen es ese. Bueno, había expedientes previos ya, lo que pasa es que estaban ahí, estaban durmiendo el sueño de los justos, sin hacer nada, sin tramitarse. Pero, a ver, a mitad de la legislatura todos entendíamos que teníamos que hacer balance de qué había ido bien, qué no había ido bien, de ahí esas reuniones, revisión del pacto de gobierno. ¿En qué ha quedado? No, llegamos a un acuerdo, llegamos al acuerdo de que había que renovarlo, que había que ajustar pequeñas áreas. Para mí se quedó corto, yo hubiera ido mucho más lejos en esa reestructuración, pero bueno, hubo un acuerdo, y ese acuerdo, como tú bien has dicho, se contestó desde Más Madrid con la apertura de un expediente tanto a Luis como a mí. Un expediente que no es un expediente cualquiera, es un expediente montado desde la estructura del partido. En ningún partido en 8 horas se reúne un comité ético, que te tengo que decir que están todos a sueldo de la cúpula, o sea, que de ético no tiene nada y de independiente mucho menos. Te montan un expediente y te suspenden temporalmente. Ahí se quería dar una imagen pública muy clara. No sé si fue aquí en un Coslada Responde que hiciste referencia a que uno de los elementos que justificaban ese expediente era tu participación en Coslada Televisión. ¿Por qué no me lo explicas? Porque viene al hilo de que tras esa nota de prensa que Más Madrid presenta denunciando y acusando al Partido Socialista, al alcalde, una serie de cosas graves, yo inmediatamente que recibí esa nota de prensa contesté primero el correo desde el que había recibido esa comunicación y después a través de mensajería pues a la representante de Más Madrid diciendo tengo intención, tengo interés, me gustaría poder realizar una entrevista para poner encima de la mesa los motivos que llevan a plantear esta nota de prensa. No he recibido ninguna respuesta de palgarretas de Más Madrid y desde aquí pues estamos abiertos y dispuestos a realizar esa entrevista y las que estimen oportuno. Pero claro, esa ausencia, no sé cómo llamarlo,
ese desdén, ¿no?, de participar en los debates o programas de Coslada Televisión por parte de Más Madrid. No sé de dónde surge, qué es lo que ocurre con... Pues si yo prácticamente con ellas no he hablado nada, si Coslada Televisión no ha tenido... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que Más Madrid debería de explicarte por qué te están vetando como medio de comunicación. En definitiva, deberían de explicártelo. Esa es la pregunta. Deberían de explicártelo, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y que concejalía se permita el lujo de un medio local como es Coslada TV de no contar contigo, pues creo que es un déficit democrático importante y una falta de transparencia brutal. Ahora, sí, te lo puedo confirmar, que dentro del expediente y de las muchas cosas que me acusaron era de hacer declaraciones aquí en Coslada TV. Pero porque está prohibido, porque Coslada Televisión... Bueno, a ver, al final, esto es... a ver, Más Madrid se ha convertido en un partido muy vertical. Esa es la realidad. De los inicios a ahora, que decíamos que éramos un partido horizontal, que decíamos que era un partido donde a los 8 años nos íbamos a ir de nuestros cargos públicos, pues eso ya se les ha olvidado a todos. Ya no son 8 años, ya son más años, y el ordeno y mando es lo que prima en la organización política. Entonces yo creo que ese ordeno y mando, que tiene su justificación en algunos puntos, pues hasta en declaraciones públicas, que no se ajustan a la literalidad de los mensajes que quieren lanzar, pues son cuestionadas, y eso es lo que está ocurriendo. Pero el directamente medio que transmite esas declaraciones o informaciones, ¿qué culpa tiene de las declaraciones que se transmiten? Pues ninguna, pero deberían de contestarlo ellos. Yo creo que se están equivocando gravemente, no solamente en su trato con los medios, en un medio como el vuestro, también en tratar de controlarlo todo, tratar de ser más verticales que nadie. O sea, yo creo que tanto Vox, bueno, realmente Más Madrid, ahora mismo yo lo calificaría de Podemos 2. O sea, se han convertido en lo mismo. O sea, han creado una ilusión inicial que se ha desvanecido con el tiempo y que al final lo único que te das cuenta desde dentro que les interesa son las sillas. Te pongo otro ejemplo. A mí me han acusado de no... me acusaron en su momento, en el expediente, de no cumplir con la carta financiera de Más Madrid. Esto lo voy a hacer público también dentro de poco, porque evidentemente yo he puesto, en la primera campaña, yo he puesto dinero de mi bolsillo, no dinero que cobre como cargo público que lo ceda al pastillo. No había sido cargo público y ya puse dinero de mi bolsillo para la primera campaña de Más Madrid. Y eso, están ahí las facturas, están ahí todo, se puede demostrar. A lo que me he negado, ¿a qué es? A lo que me he negado es que a una parte de mi salario la gestione Más Madrid Autonómico. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a mí me pagan los vecinos de Coslada. Y si yo cedo una parte de mi salario, como he venido haciendo, lo voy a hacer a una organización local como Coslada, para las necesidades, para comunicar en Coslada, no para que se fiche también o se contraten a personas ajenas totalmente a Coslada, que no tienen interés en el municipio y que en muchos casos responden a pues amistad, situaciones familiares y demás, como ocurrió. Yo he ido a reuniones del partido y me he encontrado allí a novias de gente que conozco y contratadas por el partido, y he pedido explicaciones y pues no se me han dado. Entonces, esa interna del partido es difícil de trasladar a los vecinos, pero te lleva a una situación a la que me llegó a mí, a Luis, que estábamos cansados del partido, no queríamos seguir en el partido. O sea, es un entorno que te genera pues un daño. O sea, estamos tan acostumbrados al acoso, pues para mí era un entorno dañino, que no me aportaba nada, que me generaba mucho ruido y que me retraía mi tiempo, parte de mi tiempo, que entiendo que tenemos que dedicárselo a los ciudadanos, pues me lo retraía para otras cuestiones. Está claro que hay un fondo de, en fin, que vuestra salida de Más Madrid, que ese expediente justificado en cosas un poco, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que me afecta extraño. A esta nota de prensa existe vamos a decir, un burbujeo, algo se está cociendo. Pero entre ese cocimiento
Yo lo que me pregunto, y lo que probablemente se pregunten los vecinos, es ¿en qué afecta eso al normal desarrollo de un gobierno municipal? Tú que estás dentro, porque has abandonado Más Madrid, pero como concejal no adscrito, sigues siendo primer teniente de alcalde y concejal de un montón de delegaciones importantes, y ellas, después de haber denunciado, también siguen formando parte del gobierno. Después de que el alcalde y el partido que lo sostiene han salido a responder a estas concejalas, es que queda difícil de entender. No sé si para ellos la explicación que dio el alcalde es suficiente o adecuada. Yo creo que el alcalde... Pero probablemente para los vecinos, por lo menos para mí, no responde a todas las evidencias de ese mal rollo que existe en ese equipo de gobierno. ¿Esto afecta al desarrollo normal del gobierno? No creo que vaya a afectar gravemente en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos ya en la última parte de la legislatura. De hecho, y lo enlazo con lo que me estabas preguntando antes, tanto Luis como yo no nos fuimos antes del partido, porque se nos pidió, a mí se me pidió por parte de la alcaldía, un ejercicio de responsabilidad y que mantuviera la portavocía hasta al menos tener aprobados los presupuestos y algunas otras partidas que eran muy importantes. Y de hecho, toda la crisis se produjo ya una vez que teníamos aprobados presupuestos. Eso es muy importante para la ciudad y eso da estabilidad para la ciudad. Ahora, es normal que Más Madrid, que Sonia Murillo, tú has dado el nombre, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien, que ha sido la responsable del desastre de la recogida de residuos urbanos en Coslada este verano, que todos lo hemos sufrido, que salimos a la calle y por lo que fuera, un día no se había recogido la basura, el otro tampoco, con los problemas de suciedad que eso genera, mantuviera esa cartera cuando el análisis que todos hacíamos era que había una falta de trabajo y de gestión importante. Evidentemente, nadie criticó, nadie señaló en aquel momento a Sonia Murillo y de hecho la retirada de competencias se hizo de forma muy prudente, pero nadie se le puede escapar que la máxima responsable de la gestión del servicio era ella. Bueno, quizá el máximo responsable es quien la nombra y quien le puede quitar la delegación. Claro, que fue lo que hizo. Claro. Que fue lo que hizo. Hacerlo desde la prudencia, quitarle las competencias con un acuerdo previo. Un acuerdo previo entre todos los grupos políticos. Que luego tú acuerdas una cosa y la dinamitas al día siguiente, pues te estás retratando. Que vuelves a dinamitarlo con el comunicado una vez que acuerdas algo que ya estaba acordado, el cese de un asesor que no se justificaba por las funciones que tenía. O sea, en una concejalía... El alcalde hablaba de pérdida de confianza también del equipo de gobierno. También, este asesor fue asesor mío y yo lo cesé por lo mismo, por pérdida de confianza. Porque evidentemente tampoco le di mucha publicidad en su momento, pero... Yo, aunque le estemos dando quizá muchas vueltas, el planteamiento de la pregunta es: ¿existe un pacto inicial para formar gobierno? ¿Existe una revisión de ese pacto y explota? Y ahora, con lo que era un grupo municipal disgregado en dos partes, ellas como representantes de Más Madrid, vosotros dentro del gobierno como no adscritos, hay que volver otra vez a generar un pacto, o para lo que queda de legislatura no va a ser necesario. En definitiva, la pregunta es si esa normalización del trabajo de un equipo de gobierno se basa en la necesidad de seguir para adelante para terminar las fechas o a través de un acuerdo. Yo creo que lo que estamos esperando todos es que, en este caso, los concejales de Más Madrid que han hecho este comunicado sean coherentes con lo que han dicho y si no están cómodas, que se aparten. Todos esperamos que, yo al menos estoy esperando que dimita. Vamos a sacar un comunicado ahora, tanto Luis como yo, los concejales, el militantes de Más Madrid, dando nuestra opinión, pero la coherencia aquí tiene que primar. Nadie entiende que estés haciendo ese tipo de críticas. Las críticas siempre son positivas, pero desde la coherencia y desde la prudencia. Cuando haces un comunicado de ese tipo público, yo creo que estás situándote tú misma fuera del gobierno. Son críticas y acusaciones. Y acusaciones, las dos cosas. Y de esas acusaciones, otro medio local tuvo más suerte que yo, y sí, Sonia Murillo dio explicaciones pocos días después
de la publicación de esa nota de prensa y a la repregunta de, bueno, ¿a qué se refiere con estas acusaciones de maltrato? Pues no hubo respuesta porque había que proteger. La política de tirar la piedra y esconder la mano. Tirar la piedra y esconder la mano, así de sencillo. A mí me han acusado de todo también, cuando les he pedido que demuestren determinadas cosas, no aparece nada, no hay nada detrás. De todas formas, te voy a dar un dato. Has comentado antes qué va a pasar con el equipo de gobierno. En esas negociaciones de mínimos para finalizar la legislatura, Más Madrid no ha pedido que aumentemos los remanentes o las inversiones en la ciudad, en las calles o en edificios municipales. Lo que ha perdido son 2 cargos de confianza y una teniente de alcaldía. Eso es lo que le preocupa a Más Madrid ahora. O sea, que lo perdona a todos si hay... El alcalde sería maravilloso Ya. si les diera 2 cargos de confianza y una teniente de alcaldía. Ya no habría problemas de liderazgo, ya no habría problemas de ningún tipo, si hubieran conseguido lo que pretendían esas negociaciones, que no era nada más que engordar. Llegados a este punto, ¿tú crees que tendría sentido una moción de confianza o, en su defecto, de censura? A ver, ahí hay que tener en cuenta un poco los números, como se dice siempre, porque además en la moción de censura o de confianza se plantea de cara a la alcaldía y ese paso adelante lo tendrían que dar, si acaso, ellas, que son las que están planteando esta dificultad. Yo ya en mi intervención ya comenté, porque a mí también me acusaban de que iba a dar la moción de censura, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso se iba a hacer cuando era el Estaba ya firmado. Estaba ya firmado. Pero, había un documento firmado. ¿Dónde está? Y yo contesté diciendo que había muchas formas de hacer una moción de censura. Y una de ellas es la que ellos han elegido. Cargándose el equipo de gobierno. O tratando de cargarse el equipo de gobierno. Yo que den un paso adelante, que la presenten, que firmen una moción de censura o que presenten una moción de confianza dentro de los órganos que correspondan. Y si no es así, que den un paso al lado, que yo entiendo que es lo que deben de hacer por coherencia política, y si no, marcharse de la vida política. Yo es que creo que Coslada tiene muchas posibilidades, pero también muchas necesidades. Entonces, estar centrando el trabajo, el pensamiento, la ocupación mental de este equipo de gobierno en ver si consigo, a través de la presión, pues cargos de confianza y tenencias de, no sé, supongo que será la tuya la que quiere, ¿no? O sea, evidentemente. Se trata de laminar al malo, al no seguidor, y llevarlo al ostracismo, y yo me quedo con todo, ¿no? Quítate tú que me pongo yo. Un divorcio un tanto extraño. Pero aunque todo eso sea cierto, sea así, hay otra realidad, que es la de gobernar. Y es la de llevar adelante proyectos, y es la de ejercer, pues para lo que estamos aquí, vosotros, ¿no? Los concejales del equipo de gobierno. Y es ahí donde, claro, donde surgen las dudas, pero llegaremos a buen fin, tal y como estamos, a las próximas elecciones dentro de, ¿cuánto eran? 14, no, 16 meses o por ahí. Un año y medio no llega, sí. Estaban muy cercanas. Yo lo que te puedo hablar es por mí. Yo lo que voy a tratar es de olvidarme de todo este ruido. Evidentemente hay que contestar algunas cosas, pero lo mismo que he estado haciendo de aquí para atrás, tratar de centrarme en la ciudad. Todos queremos, yo vivo aquí, llevo más de 30 años viviendo en Coslada. Queda más o menos un mes para el empleo Coslada, una de las citas importantes para esta ciudad. Yo quiero una ciudad limpia, yo quiero una ciudad donde no haya baches, y en eso es en donde voy a poner el trabajo. Evidentemente no llegaremos a todos los sitios, porque aquí además de lo que vemos no deja de ser un reflejo de déficits internos que tenemos, ¿no? Personal que falta en determinadas áreas, una estructura que no está completa y demás. En eso hemos estado algunos desde el principio. Te pongo un ejemplo. Yo incluí dentro del pacto del equipo de gobierno jefe de personal. El jefe de personal. Lo sé.
Y una comisión... En todas las entrevistas has hecho referencia... Pero este es un ejemplo muy bueno. Y de hecho, de qué preocupa a cada uno. El que más de la mitad del presupuesto de este ayuntamiento sea el capítulo 1, sea el personal, el hecho de que haya proyectos o haya trabajo de un equipo de gobierno que no sale adelante por embudos o por dificultades en algunas zonas específicas o en todas, el hecho de que esa sensación de seguridad o no seguridad también intervenga el número de policías o, en fin, ese es el trabajo diario, eso es lo que hay que resolver. Y si estamos pensando en el sillón o en el cargo de confianza, además, ¿cómo vamos a resolverlo? Alguien tendrá que decir hasta aquí vamos a trabajar. Alguien lo tendrá que decir. Y alguien tendrá que decir que los cargos de confianza pues van a tener un perfil profesional, no van a tener un perfil político. No vamos a colocar a quien nos diga el partido, que eso también genera problemas dentro del partido. Cuando te invitan a que tu cargo de confianza sea determinada persona y tú dices que no. Tú dices que vas a contratar a algún profesional que conoces, del que tienes buena referencia, y luego resulta que ese profesional, como está ocurriendo, pues hace un trabajo excelente, como está ocurriendo en deportes, por ejemplo, donde bueno, pues el asesor que contratamos en deportes vino, y hay que ponerlo en valor y todo hay que decirlo, vino a Coslada perdiendo dinero. Él gana aquí menos de lo que ganaba en su trabajo. Lo hizo por amor a su ciudad, entre otras cosas, y porque quiere una Coslada mejor. Y ahí está el trabajo que está desarrollando en deportes. Excelente, lo reconocen todos los grupos políticos, ¿no? Más allá de las diferencias que hagamos. Y lo mismo te puedo decir con el trabajo que se está desarrollando en mi área, que lo vamos a ver dentro muy poco, con temas de eficiencia energética. Yo te puedo decir, quizá no por no hacer referencia a esta etapa, que ha habido mucho cargo de confianza que realmente era el fotógrafo o la fotógrafa. Exacto. De curso para hacer las fotos del candidato, de mi equipo. Y entonces, pues no sé, pues obviamente un cargo de confianza de un área, por ejemplo, de jardinería, pues tiene que saber de jardinería, por ejemplo. Bueno, creo que tiene que mejorar lo que hay. Fernando, me hablas de que vais a hacer un comunicado, que estamos aquí, y esto tardará un par de días en editarse para publicarse. Cuéntanos. Bueno, las líneas generales son las que me has preguntado. O sea, en teoría, yo creo que tenemos que visibilizar lo que están haciendo estas dos concejalas, la incoherencia y la irresponsabilidad política de lo que están haciendo, y contarle a los ciudadanos el trasfondo. El trasfondo es que no han conseguido esos dos cargos de confianza y esa teniente alcaldía, si no, no estaríamos en ese comunicado. Yo entiendo que el alcalde, en un ejercicio de responsabilidad y de prudencia, no quiso trasladar esa información a los vecinos, pero yo creo que en mi caso estoy obligado a hacerlo, porque yo he estado en esas negociaciones, yo soy primer teniente alcalde también del Ayuntamiento de Coslada, y creo que ese trasfondo, esa cara B, pues hay que hacerla visible, porque tenemos que pasar de la política de las fotos a la política de los hechos. Lo bueno sería que los ciudadanos nos pudieran juzgar por el trabajo que hemos hecho, más allá de si salimos mejor o peor en una foto. Y yo confío todavía en que, aunque quede poco de legislatura, muchas de las demandas que los vecinos nos están trasladando y que conocemos perfectamente, pues si no al 100%, una parte importante, seamos capaces de resolverlas y de reencauzarlas. Porque, como tú has dicho, Coslada es una gran ciudad. O sea, somos un referente en logística, somos un referente en transporte, tenemos unos niveles de desempleo muy bajos, somos un ayuntamiento muy saneado, estamos haciendo muchas inversiones en colegios públicos, aunque todavía sigue siendo necesario, muchas que van a venir, y bueno, eso no quita que tengamos también muchos déficits, como en asfalto, en escena urbana y demás, y haya que abordarlos. Y en eso yo creo y espero que podamos encontrar consenso de una parte del equipo de gobierno, seguro, y espero también que cuando sea necesario el apoyo de los grupos de la oposición, que sepan hacer un ejercicio de prudencia política y que más allá de las rivalidades entre los partidos nos encontremos en las necesidades de la ciudad. No hay mucha cultura últimamente de colaboracionismo entre la oposición y el gobierno. Me da igual en una comunidad autónoma que a nivel nacional está todo como muy
muy enfrentado. De hecho, los algoritmos de las redes sociales priman la discusión a la conversación. Bueno, ¿y ahora qué? Tienes un bagaje de 6 años en el equipo de gobierno. Levantaste el Más Madrid, has adquirido como portavoz pues una experiencia importante, ahora abandonas por estas diferencias que hemos explicado. ¿Y ahora qué pasa con Fernando? Con Fernando Romero. Pues ahora en el corto plazo vamos a seguir trabajando, como te estoy diciendo, en Coslada, si nos dejan. Y a medio plazo yo no descarto nada. La verdad es que últimamente, con todo este ruido político que está habiendo, cada vez recibo más llamadas y apoyos particulares para que lidere o impulse o apoye una iniciativa local. Desde la experiencia, como tú has dicho, que tengo ya, lo que sí que tengo claro es que el ámbito local es el gran olvidado de los partidos políticos. El gran olvidado. O sea, al final lo que quieren es... ese ámbito casi se respeta muy poco y casi te lo puedo decir que eso ocurre en casi todos los partidos políticos. Prácticamente en todos. Y creo que hay que recuperar esa independencia local y que los problemas que tenemos a nivel local no son los mismos que los autonómicos y los nacionales. Y es más, a mí me produce cada vez más tristeza pues que dediquemos los plenos a temas que no son locales. Y sin embargo, al final, lo real es que a nivel local tenemos las competencias que tenemos y te tienes que mover en ese ámbito competencial. Y en ese ámbito competencial a veces estamos más de acuerdo de lo que parece entre los distintos partidos. Entonces, quizás, bueno, yo estoy seguro que lo habrá, que hay un hueco para eso, ha ocurrido en Aragón ahora, ¿no? Que se ha primado, una parte de los resultados han ido a la Chunta y a opciones más locales, más localistas. La Bordeta estaría encantado. Y es una opción. No tengo decidido nada, ya veremos más adelante. Lo que sí sería importante es que si se da ese paso, fuera un paso para que tuviera continuidad en el tiempo. No en una legislatura, sino que hubiera un apoyo suficiente para que para una parte importante de los vecinos de Coslada entendieran que el ámbito local, al margen de ideologías, es un ámbito de encuentro, no es un ámbito de discusión o demás, sino que ahí nos podemos encontrar gente con distintos pensamientos, con distintas ideologías y que podamos hablar y tratar de resolver problemas. Eso no tengo tan claro que vaya a ocurrir. Además es un esfuerzo muy, muy importante. Con lo cual, te repito, de momento en el corto plazo trabajar y se irá viendo. Los vecinos nos irán marcando el camino, porque al final son ellos los que te dicen lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Bueno, para terminar, Fernando, manda un mensaje, no sé, de tranquilidad quizá con respecto a esta situación en el gobierno de Coslada. ¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos? Bueno, pues yo le diría que estamos haciendo muchas cosas que se van a empezar a ver poco a poco. Ayer creo que se incorporaron 5 nuevos técnicos de Administración General. Son figuras muy importantes porque van a desbloquear esos embudos. Parte de los embudos que hay se van a desbloquear. Hay otros contratos que ya están en su fase final de adjudicación, que son contratos que van a ver la gente, van a ver el de mantenimiento de ciudad, por ejemplo, que es un contrato importante, que yo creo que en un plazo de 1 o 2 meses se va a ver en la calle, se va a estar adjudicado y se va a poder ver, y que, aunque es reconociendo que es tarde en algunos aspectos, pero que vamos a seguir trabajando y los ciudadanos lo van a ver. Tampoco hay que ser tan... hay aspectos también de la ciudad que están funcionando perfectamente. O sea, tampoco quiero resaltar algunas concejalías y otras no, pero... Obviamente destaca más el conflicto que el desarrollo normal, discurrir de un río, pues en la tele sale cuando se desborda. Y luego tranquilidad, gobiernos en minoría ha habido siempre. Y tampoco hay que tenerle mucho... No, es mejor menos y más avenidos que más y estar en conflicto. Y yo lo que sí que les pediría a todas las fuerzas políticas en general,
pues responsabilidad y que aparquen los cálculos electorales. Ya sé que esto es muy difícil de decir. A un año y poco. A un año, porque bueno, lo estamos viendo, y que nos centremos en Coslada, en la ciudad. Nuestro compromiso tiene que ser con quien nos paga y no con quien nos quiere poner o quitar. Entonces, bueno, si te quitan, pues no pasa nada. Tampoco en la vida tenemos, algunos tenemos la suerte de tener otra vida al margen de la política. Bueno, pues te agradezco, Fernando, tu presencia siempre que Coslada Televisión te reclama, y a los que no suelen venir les volvemos a invitar. Y muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y yo recordar también que venir aquí a los medios a dar explicaciones es parte de nuestro trabajo también. También nos pagan por ello. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido al Centro de Negocios Coslada. Desde 10 hasta 200 metros cuadrados, son espacios listos para ocupar, adaptables a tu empresa, a tu equipo, a tu proyecto. Olvídate de complicaciones, dispondrás de parking privado, vigilancia 24 horas, internet de alta velocidad, servicios incluidos para que te concentres solo en crecer. Tu negocio se merece más que una oficina. Salas de reuniones y un auditorio para tus presentaciones, networking o formación. Un entorno que inspira productividad. Ubicado en el corredor de Lenares, bien comunicado y visible, el escenario perfecto para la proyección de tu marca. Tu siguiente paso empieza aquí. Centro de Negocios Coslada. Tu nueva oficina te está esperando.